El evangelio que vamos a reflexionar hoy es Marcos 1, del 40 al 45. El objetivo es reconocer que muchos de nuestros encuentros con Jesús han sido inútiles, porque nada nos ha impulsado a suplicarle: sálvame, y si quieres, puedes curarme. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Señor, en medio de un sinfín de pensamientos, actividades y expectativas, quiero hacer nuevamente una pausa y encontrarme más personalmente contigo. Te doy gracias por abrirme siempre las puertas de tu presencia. Esta fue una oración que me gustó entre las cosas que andaba informándome para preparar el tema. Entonces, aquí Jesús recorría la Galilea en compañía de sus apóstoles, y en uno de esos caminos pues se va a encontrar con él leproso, ¿verdad? Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y, extendiendo la mano, lo tocó y le dijo: sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en los lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Los tres evangelios sinópticos tienen el encuentro del Señor con este leproso, pero nada más Marco hace el hincapié en la compasión que el Señor sintió por este leproso que estaba sufriendo. Y es el que explica con más detalles todo el acontecimiento que intervino para la realización de este milagro. Después de Jesús, de que ha llamado a sus discípulos para estar con él, el evangelista nos presenta a Jesús como aquel que tiene autoridad sobre los espíritus inmundos, que enseñaba con autoridad más que los escribas, y que tiene poder para sanar las enfermedades. En este contexto de sanciones y exorcismos, Marco nos deja esta historia del leproso, que por su actitud y por la manera como reaccionó con el Señor, pues se ha convertido en un modelo de fe, pues su confianza y la seguridad que puso en el Señor nos hacen ver la actitud que todos nosotros debemos de tener ante Dios. Entonces, hay que nosotros ver que en el Evangelio vemos una vez aquí a Jesús curando enfermos, ¿verdad? Y esta vez pues se trata de un leproso. La lepra era una enfermedad terrible de la época de Jesús, abominable, no solo porque no tenía cura en tiempos del Señor, sino también porque era desagradable la enfermedad. Al leproso se le va cayendo en pedazos la piel de las manos, de los pies, de la cara y del cuerpo. Además, el que padecía lepra estaba condenado a podrirse en vida, y con unos olores y unos dolores terribles. Y por si fuera poco, los leprosos en Israel eran totalmente marginados de la ley y de la religión. Se les consideraba seres impuros y maldecidos por Dios. Su lepra era una manifestación externa de que habían pecado, ¿verdad? Y entonces Dios los había castigado. Pobres hombres, imagínense, atormentados física y moralmente. Entonces, aquí nosotros, para esta enfermedad tan terrible que era lo que estaba sucediendo a este hombre,
había unas leyes muy severas en la época de Jesús, ¿verdad? Las leyes judías respecto a la lepra eran muy estrictas. En el libro de Levítico está establecido en 5 extensos capítulos que son del 11 al 15, todas las, ¿cómo podríamos decir? Todos los pasos que había que seguir para quien contraía la enfermedad y para que cuando se curaba, cómo tenían que ir con el sacerdote para que les extendieran un certificado de que ya estaban, que los se podían reintegrar a la sociedad, ¿verdad? Entonces, lo que nos dice el Levítico en el capítulo 11, al capítulo 13 del 45 al 59, no les voy a poner todos lo que son porque es extensísimo, pero lo referente a la lepra nada más les voy a comentar aquí y tantito, ¿verdad? Porque es muchísimo. Dice, Yahvé le habló a Moisés y a Aarón. Aarón era el hermano de Moisés, que era sacerdote, diciendo, cuando uno tenga en su piel tumor, erupción, mancha blanca y se forme en su piel como una llaga de lepra, será llevado al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos, los sacerdotes. El sacerdote examinará la llaga y si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y si la llaga parece hundida en la piel, es una llaga de lepra. Cuando el sacerdote lo haya comprobado, lo declarará impuro. La lepra era una enfermedad tremenda y contagiosísima. Exigía que se apartaran del enfermo de la comunidad. El leproso es impuro, es decir, que no podía participar de la vida ni pública ni religiosa. En un tiempo se decía que era un castigo y que era una maldición divina. Entonces, los sacerdotes, entre sus obligaciones, tenían la de diagnosticar la lepra y prescribir la reclusión del leproso. Ellos también eran los que debían averiguar la curación del leproso y concederle que volviera a su familia. O sea, el sacerdote era el que decía que tenía lepra por las características de las llagas y también el sacerdote era el que cuando ya veía las llagas, pues si ya estaba curado, pues ya le quitaba lo impuro y podía volver a su familia. El afectado por lo general llevaba vestidos rasgados, se cubría hasta el bigote, estaba cubierto desde aquí arriba y también despeinado. Iba gritando, soy impuro, impuro. Yo pensaba, como estamos ahorita con la pandemia, ¿verdad? Que pues ahí estamos, que no nos queremos acercar a nadie y ponte el cubrebocas hasta la nariz y no salgas y no vayas a la iglesia. Fíjense cómo es, qué cosas tan tremendas, ¿verdad? En aquella época era la lepra y nosotros ahorita pues estamos así, separados de nuestra comunidad, cada quien en su casa y pues no poder asistir a servicios religiosos tampoco, ¿verdad? Solamente las personas más jóvenes. También iba a habitar solo y fuera del campamento en una morada. Si luego de haberlo examinado comprobaba que el leproso estaba sano de la llaga de la lepra, el sacerdote mandará traer para el que ha de ser purificado 2 pájaros vivos y puros, una madera de cedro, una escarlata y un hisopo. La escarlata era una telita de pañito muy fino que se usaba en aquella época, que era color escarlata, que estaba pintada con la cochinilla, ¿verdad? En aquella época. Entonces era una telita muy fina y el hisopo es, pues nosotros ahorita vemos que el hisopo vienen siendo los cotonetes, ¿verdad? Así muy sencillos, pero antes era una vara de una planta, de un taño leñoso, de hojas y de ramas rectas, de color pardo mate, hojitas pequeñas en unas puntitas largas. Parece que viene siendo la mejorana, porque dicen que es una planta aromática. Entonces, con esa ramita picuda, el sacerdote le iba a, ¿cómo se llama? A revisar la llaga a la persona esta, ¿verdad? Para ver pues cómo la tenía, pero para no tocarlo, pues con la varita esa lo revisaba. Y luego estaba también ¿cómo se llama? La madera y ahí iba a poner los pájaros. De los pájaros, sacrificaba uno de los pájaros
en un cuenco de barro con agua fría. Ahí sacrificaba a uno de los pájaros y luego al otro pájaro que había quedado vivo se remojaba en esa sangre y también con el pañito y la madera de cedro. Entonces ya quedaba purificado, porque ya se había ido la enfermedad con el que habían matado, al pájaro que mataron, ¿verdad? Que lo inmolaron, y también el pájaro que quedó vivo, todo lleno pues ahí de la sangre del otro, lo soltaban y ese se iba a llevar la enfermedad. Fíjense, eso era lo que se hacía el sacerdote, ¿verdad? Entonces, pues como ven, eran unos ritos muy complejos, ¿verdad? Que se tenían que hacer, pero pues era de la única manera que podían ellos ya quedar libres de esa impureza. En este evangelio de este domingo, Jesús cuando cura a los enfermos y la lepra, no solo porque no tenía cura, sino también vemos que estos leprosos tenían que traer una campana para venirla sonando para que no se les acercara a nadie. Decían que era tan contagiosa la enfermedad que la persona que curaba a un leproso quedaba impura. Si vivía allí, que por algo se hubiera contaminado, quedaba impura y la persona también, y tenían que pasar 7 días para ver si no se contagiaba. Pues yo veo ahorita como estamos, ¿verdad? Con esto del COVID, que tienen que pasar ciertos días para que te des cuenta que no te contagiaron. También, estas personas dicen que eran tan impuros hasta los que pasaban por abajo de la sombra de un árbol que hubiera un leproso, que con eso se contaminaban, imagínense nada más. Entonces, pues era muy sacrificada la vida de un pobre leproso. Por eso, cuando se arroja de rodillas a los pies de Jesús, Jesús se compadece, tiene misericordia de él y lo cura, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista religioso, se llegaba a tanta exageración en estos rituales que a veces se exageraba, ¿verdad? Nuestra oración meditación dice: tú, Señor, que siempre nos escuchas, danos tu gracia y tu ayuda para ser sanados de todos nuestros pecados, de todos nuestros recuerdos, de nuestras heridas, de todas nuestras indiferencias y egoísmos. Sánanos y llénanos de tu amor, que así sea. Aquí en estos primeros versículos del Evangelio vemos la gran fe de este hombre en el poder de Jesús, pero también se están revelando dos males. Se revela tanto la enfermedad como la soledad del enfermo, ¿verdad? Porque el que estaba, pues, como se aislaba, vivía en soledad el pobre, ¿verdad? Y porque era repudiado. Entonces Jesús le cura estos dos males porque extiende la mano y lo toca. Al tocarlo, está quitándole esa soledad para que él ya no se sienta solo, ¿verdad? Porque le dice: para mí tú no eres un excluido. Y en segundo lugar, le cura la enfermedad, porque cuando el leproso le dice: si quieres, puedes curarme, Jesús le dice: sí quiero, y queda limpio. Las palabras que dice el leproso: si quieres, puedes limpiarme, no están expresando dudas de que Jesús vaya a poder curarlo, sino más bien sobre la voluntad o la disponibilidad de ejercitarlo, ¿verdad? O sea, si quieres, no te exijo, ¿verdad? Pero si quieres. Pero hay algo más importante para Jesús que la lepra, que la impureza legal, que es la persona necesitada. La persona está por encima de la ley y eso lo hace ver Jesús a todos. A Jesús no le importó si se contagiaba, si estaban ¿cómo se llaman? Si era un escándalo, ¿verdad? Lo que estaba haciendo, ni el enfrentamiento con los guardianes de la ley, ¿verdad? Porque los guardianes de la ley de Moisés nada más andaban viendo a ver quién la transmitía para castigarlo. A Jesús no le importó nada eso, ¿verdad? Porque por encima de esas consideraciones está la persona que tiene la necesidad de ser ayudada. Entonces, por encima de todo, para el Señor está el amor a esa persona. Jesús no excluye a ningún hombre, los ama a cada uno de nosotros, a cada pecador y a cada leproso. Y por ello
no se está desentendiendo del mal, de la lepra, sino lo está curando. A continuación, Jesús ordena severamente al leproso que no haga publicidad de su corazón, de su curación, ya que su finalidad no era atraer gente a él, ¿verdad? Porque él lo que quería era reintegrar a la sociedad a esta persona, a este que estaba marginado. Por eso le dice que vaya con el sacerdote y que oficialmente le dé el certificado de reinserción en la comunidad para que el sacerdote vea que está curado. Y se curó no por orden de la ley, sino por la gracia de Dios que está sobre la ley, por encima de ella. Y cuando le dice, no se lo digas a nadie, Jesús lo repite incesantemente en muchos milagros que hace. No vayan a decirlo, no, en las curaciones prodigiosas que llevaban el mensaje a todas partes. Porque Jesús vino a anunciar el reino, no a hacer esos milagros tan cómodos que mucha gente lo seguía por milagrero, ¿verdad? Y Jesús no quería eso. Jesús lo que quería decirles era que ya el reino de Dios estaba aquí y que cambiaran su mentalidad y que cambiaran su comportamiento. Pero la gente parecía que estaba más interesada en ese Jesús milagroso, ¿verdad? Aquel leproso acudió a Jesús con confianza. Ni era desafío ni exigencia. Él reconoce los poderes del maestro y le presenta sus penas. El leproso se sabía necesitado, creyó en Jesús y quedó curado. Y nosotros tenemos que reconocer nuestra lepra espiritual, nuestro pecado, el mal que hay en nosotros para poder ser curados, ¿verdad? Porque si este leproso anduviera todo tapado y no se hubiera dado cuenta Jesús que estaba leproso, pues no lo hubiera curado. Entonces así también nosotros, ¿verdad? Tenemos que decirle a Jesús que nos cure de la lepra que traigamos espiritual, ¿verdad? En lo que sea, de nuestras lepras, de todas las que hay. Sobre todo el mal que más nos cuesta aceptar, el mal que no creemos posible quitarnos de encima. La conducta injusta que no sabemos o no queremos modificar, la cobardía que nos domina, el egoísmo que renace siempre en nosotros, la dureza para que las personas que conviven a nuestro alrededor, la falta de esperanza y de amor, el vivir aprisionados por el dinero, el placer, la indiferencia, la vagancia, la comodidad. Todas estas son las lepras, fíjense nomás, que espirituales que podemos tenerlas. Si el Señor no nos ha hecho un milagro así de grande como al leproso, es porque nosotros nos creemos sanos. Creemos que no necesitamos la acción de Dios en nosotros y no le estamos dando espacio para que Él manifieste su omnipotencia. Muchas veces la conciencia de pecado crea otra oscuridad y el pecador ya no se atreve a acudir al médico que lo limpie y lo salve, y así va acumulando pecado tras pecado y su situación se va haciendo siempre más trágica. Es necesario romper ese círculo vicioso y tener la valentía del leproso que se postra a los pies de Jesús entreviendo el desenlace. Si quieres, puedes limpiarme. El pecado, el mal que hay en todos los hombres, también es contagioso, pero no podemos separar a los pecadores porque entonces todos tendríamos que vivir separados, ¿verdad? Porque todos somos pecadores. Tenemos un buen número de leprosos entre nosotros, con la palidez de su enfermedad grabada sobre su frente, muy visible para quienes los miran, y aún así son indiferentes, no lamentan su enfermedad ni quieren ser limpios de ella. Hay algunos que inclusive aman su lepra. Jesús no se aleja del leproso ni lo condena, pero tampoco está disimulando que no tenga lepra, ¿verdad? Lo ve y lo ama como es. Si el leproso hubiera escondido su lepra, lo mismo que si nosotros escondemos nuestro pecado, pues no se hubiera curado porque no habría pedido que lo liberaran de su mal. Todos tenemos necesidad de vivir en la verdad, de buscarla con todas nuestras fuerzas, de dar a lo que hacemos un verdadero nombre. Dejemos que Jesús nos toque como hizo con el leproso y nuestra vida personal y comunitaria quedará transformada.
Hoy, Señor, cuando hay tanta gente que tiene otros tipos de lepras, hoy cuando sigue habiendo tanta gente que sufre, tantas personas que tienen el corazón desgarrado, ¿qué pasa por tu corazón? ¿Qué sientes saber tanta gente sufriendo y que no llegan a ti para pedirte que tú les des consuelo? ¿Qué pasa por tu corazón cuando hay niños llorando? Cuando escuchas el llanto de una madre o cuando hay injusticias que son peores que las enfermedades. ¿Qué sientes hoy ante nuestro mundo que muchas veces te excluye y te margina de la vida? Entonces, ya para terminar, está esto muy bonito que saqué aquí también, ¿no? Que, oye, son tantas hojas que qué bárbaro. Nos dice aquí. Y nosotros, cuando nos sentimos enfermos espiritualmente, ¿a quién acudimos? ¿A quién vamos para que nos quite las lepras de nuestra vida? La lepra de la envidia, la lepra de la pereza, de la avaricia, la lepra de la lujuria, la lepra de un cristiano no coherente con su vida. Cada uno de nosotros podemos darle en este momento nombre a la lepra que tenemos. Como les ponía ahí cuando les mandé el evangelio, para ustedes, ¿qué es la lepra espiritual, verdad? Para cada uno de ustedes. Entonces eso pues ya nosotros nos la vamos a contestar cada una de nosotros. Si tienen, bueno, ya nomás para terminar, esto es lo que estaba buscando, fíjate, qué bonito. Dice, Señor, si tú quieres, esta meditación puede hacer la diferencia en mi vida y en mi día. Vengo ante ti como el leproso, necesito de tu gracia. Tócame y sáname de todas mis iniquidades, de mi egoísmo, de mi soberbia, de mi vanidad o de mi indiferencia. Hay que revisar nuestro programa de vida espiritual para concretar los medios que nos acerquen más a Cristo, ¿verdad? Pues esa es ya la tarea de cada una de nosotras. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues háganmela saber en el chat. La tarea se los envío más tarde.